Bienvenidas a esta transmisión de Mujeres Conquistando su Mundo. Estamos bien contentas de estar aquí, agradeciendo a Dios porque en esta tarde estamos listas para aprender de la palabra del Señor. Gracias a Dios porque están todas reunidas y estoy bien contenta porque ahorita está Fabi, porque vamos a compartir juntas la palabra del Señor. Sí, pues estoy feliz, pastora, de estar acá. Como decía, es un regalo de Dios esta invitación y bienvenidas a todas. No se muevan, quédense hasta el final, que la historia de hoy va a estar genial, como todas las historias de mujeres conquistando su mundo. Amén. Es una bendición y un privilegio, pero no sin antes agradecer al Señor, escuchando una hermosa alabanza y darle honra y gloria al que solo lo merece, a nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. Cantemos esta alabanza que se llama Victoria. ¿Dónde están los victoriosos de la casa de Dios? Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Grita al Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores de su amor. Nuestro Rey es el Dios de victoria. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Eres nuestro Rey victorioso, Padre. Y en ti somos más que vencedores. Amén. Grita, Señor, con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores de su amor. Gracias, Rey, a ti la honra y la gloria por siempre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Seguimos declarando que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Y fíjese que en esta tarde estamos bien contentas porque tenemos este tema tan emocionante y tan importante. Queremos que usted ponga mucha atención en el tema que tenemos hoy. Este tema hermoso y apasionante que se llama, ¿cómo, Fabi? Raquel y Lea. Pero no nada más eso. Ese es el nombre de nuestras mujeres excelentes, extraordinarias, mujeres de la Biblia. Pero Raquel y Lea, el primer título, ¿cuál es, Fabi? La amada y la despreciada. Y el segundo título es Dos hermanas rivales. Vamos a estar analizando y escudriñando la palabra, de Génesis capítulo 29 y 30. Pero vamos a darle lectura primero al capítulo 29, Fabi. Ok. Pues empezamos con el primer versículo. Dice: Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra del oriente. A la distancia vio un pozo. Junto al pozo, en campo abierto, habían 3 rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber.
pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Así es, era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó: ¿de dónde son ustedes, amigos? Somos de Harán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor?, les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y él está bien?, preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos dar a beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y demos de beber a todas las ovejas y las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo: no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Y así es que en esta historia empezamos. Espero que tal vez ya han analizado ustedes la historia, tal vez ya ha pasado su mirada por esa historia, pero de verdad es tan apasionante escudriñar la palabra de Dios porque nos enseña grandes cosas. De aquí vamos a hacernos unas pequeñas preguntas y vamos a preguntarnos estas cosas de esta historia. ¿Fue Lea cómplice del engaño o simplemente se vio obligada a obedecer a su padre? ¿Y dónde se encontraba Raquel? ¿Sabía ella lo que estaba pasando? Si así fue, ¿cómo se sintió? ¿Pudo ella haberse opuesto a un padre tan autoritario? ¿Cuál fue la amargura de Raquel después de la boda? ¿Cuál fue la amargura de Lea? ¿Cómo se sentiría Jacob? ¿Cómo sería la familia? ¿Habrán sido felices? Qué importante estas preguntas, y yo sé que el Señor va a ir contestando cada una de estas preguntas y todas tienen una gran enseñanza para nuestras vidas. Esa pregunta muy fuerte, ¿habrán sido felices como familia? Porque es una familia complicada, una familia muy difícil de sobrellevar, pero de la cual vamos a aprender. Una familia como la tuya y la mía, una familia normal, ¿verdad? Con complicaciones. Si tú te estás identificando en casa y dices: yo pensé que mi familia era la única complicada,
No, en la palabra de Dios hay familias complicadas, pero toda situación y toda circunstancia que sucede dentro de una familia, si sabemos aprender y de la palabra y escudriñarla, será de grande bendición. Y para todo hay una salida. Así es que empieza la rivalidad de las hermanas, porque leímos únicamente una parte. Así es que Fabi empieza a compartirnos cómo era nuestra protagonista de hoy, que ella venía siendo la amada, ¿verdad? Raquel, estamos hablando de Raquel. Raquel era la hermana menor en esta historia de las dos hermanas, ¿sí? Leímos y la palabra nos muestra que Raquel tenía ciertas cualidades que sobresalían por encima de Lea, ¿verdad? La muestran como un poco más bella, digámoslo así, pero también vemos que tenía una personalidad, yo la veo más como más arrolladora, como más porque era pastora. Era ¿sí? pastora. Yo tenía entendido que esa era una función como que era exclusivamente de los hombres porque no era fácil. Pero Raquel era pastora, imagínense, o sea, debía ser fuerte, valiente. Yo me lo imagino que si venía un lobo, porque hemos aprendido que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, Raquel al ser pastora, ella estaba dispuesta a lo que fuera. Entonces, yo pienso que de todas estas características también fue que Jacob quedó enamorado de ella. Entonces ella se gana ese primer lugar a ser la esposa de Jacob. Pero ¿qué pasa? Su papá manipula esta situación. Entonces había una costumbre que no es ley, ¿verdad? Pero parece que era una costumbre como de la región o de la familia de Labán, donde la hija menor no se podía casar sin que la mayor se casara primero. Estuviera casada, sí. Entonces Labán planea todo para engañar a Jacob. Y Raquel, pues yo pienso que no le tocó más que aceptar la autoridad de su padre, ¿verdad? Y pues si era una costumbre, le tocó aceptarlo. Pero Raquel tenía el amor de su esposo Jacob. ¿Sí? Ella pudo haber sido la segunda esposa, pero era la primera en el corazón de Jacob. Y leamos Génesis 29, 18. Vamos a leer Génesis 29, 18. Dice: ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Y leímos al principio que a él se le hicieron pocos días. Era tanto el amor que tenía por ella que se le hizo poquito. En Génesis 29:30 también encontramos cómo Jacob amaba a Raquel. Ya había pasado la semana de nupcial con su primera esposa, que fue Lea, y ya Raquel se casa como segunda esposa de Jacob. Y en Génesis 29:30 dice: entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales, porque el señor Labán se le dio porque págame 7 años y ahora págame otros 7 años. Entonces a Jacob fueron 14 años. Yo creo que esos otros 7 ya no fueron tan pocos como los primeros, ¿verdad? Pero todo no podía ser perfecto. Y viene una situación, y es que Raquel era estéril y esto la llenó de amargura. Génesis 29:31 nos dice: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Entonces esta situación yo pienso que era como una prueba también para Raquel, ¿verdad? A veces Dios nos dice que no en ciertas circunstancias, pero Dios tiene un plan perfecto. Él tiene algo mejor para nosotros. Pero Raquel dejó que su corazón se llenara de amargura. Y en Génesis 31, ¿sí?, vemos que dice: cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Fíjese, su amargura ya se le llenó de celos su corazón y de envidia. Dice: y le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Miren hasta dónde llegó la desesperación ya de Raquel. La mujer paciente que apacentaba las ovejas ya se le volvió como una obsesión, ¿cierto? O sea, para ella tener hijos y ver que ya no le bastaba el amor de Jacob. Ella quería tener lo que su hermana tenía, que era poder darle hijos. Y se desespera al punto que le dice: dame hijos o moriré, ¿cierto? Y fue tanta su envidia que ella planeó entonces que tenía que tener hijos como fuera.
y ya aprendimos en Addison que era cultura, y sí era cultura, ¿sí? ¿Cierto? De que podían ellas entregarle a su sierva, y como Raquel tenía a su sierva Bila, ella se la entrega a su esposo para que tenga hijos en nombre de ella. Vamos a leer Génesis 30 del 2 al 3. Dice, entonces Jacob se puso furioso, ¿sí? Cuando ella le dice, dame hijos, o si no moriré. Entonces, mira Jacob lo que le contesta, y le dice, ¿acaso yo soy Dios? Le dijo, él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Y aquí vemos que si era un plan de Dios, él tenía el plan de Dios, por algo tenía su vientre, digamos que parado por un tiempo, ¿cierto? Sí. Pero era un plan de Dios, un plan perfecto de Dios. Dice Génesis 30 del 5 al 8, Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. A su manera. Pero, ¿qué pasa? Esta parte me gusta mucho y es que al final Dios concedió el deseo de Raquel, que era tener hijos, a pesar de que ella toma una decisión por encima de Dios de entregarle su sierva, pero sabemos que siempre Dios, aún en nuestras malas decisiones, Él saca un propósito y todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces dice Génesis 30, 22, 23, dice, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella. Fíjense que leíamos antes que ella con los hijos de Bila decía, Dios hizo justicia, le gané a mi hermana, pero ella aún tenía su deshonra, ella se sentía deshonrada. Y así como Dios contestó las oraciones de Raquel, y Dios se acordó de Raquel, Dios se acuerda de ti y de mí, de nosotras, ¿cierto? Aún en la situación que estemos viviendo, quizás estemos pasando un momento de esterilidad, por decirlo así, sea físico o en cualquier situación en donde estemos esperando tener algo, hemos sembrado y no hemos dado frutos, tengamos paciencia porque en su momento Dios cumplirá esos deseos como lo hizo con Raquel. Así es. Y Raquel, vemos en Génesis 30, 22, Raquel fue nada más y nada menos que la madre de José. ¿Y quién llegó a ser José? El gobernador de Egipto. Así es. Génesis 30, 22 al 24 dice, y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Y más adelante, 15 años después, pues vemos que Raquel tiene otro hijo. Otro hijo. Y Dios concede otro deseo. Otro deseo, ¿verdad?, de su corazón. Así es. Ahora vamos con Lea. Vamos con Lea. Qué bonita historia, ¿verdad? Y qué emocionante. Y ahorita platicábamos, Fabi y yo, qué lindo es escudriñar la palabra del Señor y meternos a sondear, y podemos decirlo que hasta bucear dentro de la palabra. Como nadar en aguas profundas. Sí, así es, y nos deleitamos de verdad en la palabra. Y qué hermosa historia. Raquel la amada, ¿verdad? Pero la despreciada era Lea. Fíjese qué hermoso. Jacob conoce primero a Raquel, ya nos platicó Fabi, lo leímos al principio, cómo se conocen. Yo creo que ese sí fue de eso que se llama amor a primera vista, ¿verdad? Creemos en el amor a primera vista, ¿verdad? ¿Quiénes hemos experimentado algo así? Lo creemos. Hay amor a primera vista. Y Jacob se quedó prendado de Raquel. Pero no contaba con que su tío, que después se iba a convertir en suegro y doble. Sí, así es que su tío estaba tramando esa estrategia. Pues sí, leímos en el capítulo 29, versículo 20, que se casó, que le pidió la mano de Raquel. Y su suegro le dijo, sí, está bien, pues que se quede con otro, a que se quede contigo, pues mejor que se vaya contigo. Trabájame los 7 años. Y yo creo que, como Fabi lo platicó, era una alegría y un gozo de Jacob trabajar para su tío, que iba a ser su suegro, pero le tendieron una trampa,
¿verdad? Y ahorita podemos ver que también fue manipulada por su padre Labán. Lea también fue manipulada. Dice la palabra de Dios, Génesis 29, 22 y 23. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Desde ahí, yo no sé cómo se estarían llevando las hermanas, no sé qué relación tendrían. Lo que sí nos queda claro es que tal vez fue una obediencia a su papá. Y el padre le dijo, ¿sabes qué? Como Fabi lo explicó, tienes que salir tú primero. Así es que tu hermana a la fila, a la cola. Segunda. Ajá. Y yo no sé qué situación tan difícil, pero ella se tuvo que vestir de novia. Recuerda que en la cultura judía se cubrían completamente la cara, el rostro, para poder entrar a la recámara con el esposo, ¿verdad? Así es que me imagino que en esa fiesta que preparó Labán ha de haber dado un poquito de más de beber a Jacob. Sí, era costumbre, ¿no? Costumbre. Se decía que en la cultura ellos era costumbre que... Beber no, vino, ajá. Entonces, algo le pasó a Labán, ¿verdad? Que se volvió así como que mal y dijo, no, tengo que crear la estrategia perfecta para Lea. Y Lea fue manipulada al igual que Raquel. Así es que cuando Jacob se da cuenta de lo que su suegro planeó, le dice, está bien, pero dame a tu otra hija. Y ya lo vimos, Fabi ya nos lo platicó, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el siguiente versículo. Número 2, Lea tuvo envidia de su hermana porque Jacob la amaba más que a ella. Y es importante recalcar esto porque ya lo leímos, ¿verdad? Dice Génesis 29, 25 al 27. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. Imagínenselo saliendo de la tienda de la recámara nupcial, enojado, molesto. Y dice aquí, con furia. Estamos usando la Nueva Traducción Viviente. Está muy específica esta versión. Y dice, he trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Y Labán, su suegro, lo que Fabi nos comentaba, aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. ¿Y por qué lo repetimos? Porque son situaciones difíciles a las que ustedes y nosotros nos enfrentamos diario. Situaciones difíciles de personas que te engañan, que te hieren, que te lastiman, que te traicionan, pero todo tiene un propósito. Aquí en ellos hubo un propósito. ¿Y qué crees? Se aventó el reto Jacob. Después de una semana le dan a su nueva esposa y ya tiene doble. Y decíamos, qué difícil situación. Y se va a poner más complicada porque no nada más van a ser 2. Ahí vamos para allá, vamos para allá. Dice Génesis 29, 28 al 30. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, ponga atención, y usted ya se sabe la historia, Bila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó ahí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Y esto lo podemos leer, Fabi, bien simple. Y la amó mucho más que a Lea. Es fácil leerlo, pero vivirlo y entre hermanas, creo que debe haber sido una situación muy complicada, una rivalidad tremenda, pero con un propósito. ¿Qué aprendemos de Lea también? Ella pensó que dándole hijos a Jacob, él la amaría. Y empieza la lucha y la guerra, yo puedo decir que hasta encarnada así de las 2 hermanas por esta situación. Y dice Génesis 29, 31, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Y lo repetimos nuevamente, para que nos quede claro que cuando Dios
tiene un propósito, a pesar de toda circunstancia, se cumple. Dice, así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Ella dijo, con un hijo me va a amar, me va a amar. Y le puso su nombre Rubén. Y empieza, al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor me oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamaron Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y fíjese, esta versión me sorprendía porque la Reina Valera dice, esta vez mi esposo me amará. Y aquí dice, esta vez mi esposo sentirá cariño. Ella ya se conformaba solamente con cariño, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Versículo 31. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. 4 hijos seguidos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y el propósito de mencionar los nombres es muy importante, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué aprendemos de Lea? Número 4. Fue madre de la mitad de los hijos de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y le dio la única hija a Jacob. Solo tuvo Jacob una hija, de la cual sale una historia muy interesante que vamos a verla más adelante. Pero Dina es la hija de Jacob y Lea, su única mujer entre todos estos hombres. Así es que también ella nos enseña algo especial para otra transmisión que no se pueden perder. Pero número que sigue es el 30:17. Y Dios contestó las oraciones de Lea. Volvió a quedar embarazada y dio a luz un 5.º hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Porque espérenme tantito, aquí viene una historia también muy tremenda. La rivalidad cotidiana, ¿verdad?, continúa entre ellas. Dice la historia que una vez estaba Lea ahí en la puerta de su tienda y llega Rubén, su hijo, con mandrágoras. Lo hemos hablado este tema. Esas mandrágoras era un fruto que decían que era afrodisíaco o que te ayudaba para la fertilidad. Cuando Raquel ve que Rubén llega con ese fruto, le dice a Lea, dame mandrágoras, dame del fruto que trae tu hijo. Y Lea, muy enojada, le dice, no te basta con quitarme mi marido, ¿también quieres las mandrágoras de mi hijo? Y le dice Raquel, Jacob va a dormir contigo esta noche, se lo alquila, así tal cual la palabra que dice Fabi, así lo a su esposo. Esto nos muestra que la verdad Jacob amaba más a Raquel, ¿no crees? Porque es la prueba de que estaba más tiempo con ella, estaba más tiempo con ella que con Lea. ¿Y qué pasa? Pues sí, le da las mandrágoras, Raquel se va feliz, pensando que eso iba a servirle para su fertilidad antes de que tuviera a José. Y ándele que Lea tiene más. Y es cuando continúa ella dando a luz y de nada le sirvió a Raquel las mandrágoras, ¿verdad? Se comió las mandrágoras Raquel y dio a luz fue Lea. Y la que dio a luz fue Lea, exactamente, porque los propósitos de Dios de Él son eternos. Ni usted ni yo le podemos dar una ayudadita al Señor. No eran las mandrágoras las que le iban a dar los hijos que Raquel pedía. Era la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y si nos ponemos a analizar cada hijo y su nombre, esto es para otro tema, porque está bien importante. Porque cuando Lea da a luz a Judá, ella dice la palabra de Dios y alabó al Señor, que significa alabanza. Judá ya no luchaba por el amor de su esposo, únicamente alabó al Señor. Qué bonita historia, ¿verdad?
Y bueno, al final Lea tiene un sexto hijo. Génesis 30, 17 dice, luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina, lo que les mencionamos hace rato. Y qué importante que ella ya después cambió. Primero le pedía amor y luego le pedía cariño, y ahorita ella decía respeto. Era un anhelo del corazón. Fíjese cómo se puede crear conflictos desde el principio, ¿verdad? Dice la palabra que Lea era de mirada tierna. En otras versiones, ¿cómo dice? Apagados. Ojos apagados. Ojos tristes. Ojos tristes. En otras versiones dice ojos delicados. Y a Raquel nos la ponen como de hermosa apariencia, de lindo semblante. Aquí esta versión que leímos decía de figura hermosa. Ándale, sí. Y de cara bonita. O sea, yo creo que Lea se sentía triste muchas veces. Sí. Y cómo Dios viene a cumplir el anhelo de su corazón, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué aprendemos de Lea? Que de su hijo Leví salió el linaje sacerdotal de donde descendían Moisés y Aarón. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que ellos, los sacerdotes que guiaban el pueblo a la presencia de Dios. Moisés, el libertador, y su hermano Aarón. Y los levitas, todos los que dirigen la alabanza. Es una guerra siempre del enemigo contra los levitas, porque le quitaron su puesto ahí en el cielo. Así es que esta tribu de Leví ha sido muy bendecida. ¿Y quién fue su madre? Lea. Creo que ahí empieza la recompensa, ¿no? Sí, sí. Número 6, ¿qué aprendemos de Lea? De su hijo Judá vino la línea mesiánica del rey David, de la cual luego nació nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y Génesis 49, 10 está hermoso. Yo comentaba con Fabi, este versículo está hermoso. Cuando Jacob está por morir, que va a bendecir a todos sus hijos, él declara una bendición específica para cada uno de sus hijos. Pero específicamente a Judá le dice estas palabras. Y yo creo que esta es una palabra profética que su papá soltó en la vida de su hijo. Y sabe, si usted, papá o mamá, está con sus hijos, los tiene cerca, suelte palabra profética en sus vidas. Dígale al Señor, dame palabra para mi hijo, para que se cumpla el propósito en su vida. Y Jacob le dijo así: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Y de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando, Fabi? De Jesús. De Jesús. Aquel, fíjese qué hermoso, aquel que va a tener la vara de mando. Él siempre iba a reinar. De Judá iba a salir el gobierno poderoso de nuestro Señor. Y sabe que ya falta poco para que el Señor Jesús venga a tomar poder y que levante su cetro en la tierra y que diga: yo vengo ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Primero vino como niño y después creció y vino a darnos salvación. Pero un día y muy pronto viene con ese cetro eterno, ¿sí? Esa vara que solo a Él le pertenece, esa vara de autoridad. Y dice: y todas las naciones lo honrarán. Dígame usted si no es bendición la vida de esta mujer Lea. Cuando se veía una familia triste, porque lo platicamos fácil, Fabi. Sí, sí. Pero la contienda entre hermanas, la rivalidad, imagínese qué difícil situación, ¿verdad? Y era la despreciada, lo que dicen al principio, ¿no? Lo que se dice que Jacob amaba más a Raquel. Sí. Pero ¿de dónde viene Jesús? ¿De dónde? De Lea viene Jesús. Entonces, fíjese qué importante. Vamos a darle una repasadita así rápido. Si usted tiene ahí la oportunidad de tener su Biblia, ponga atención. Vamos a ver los hijos de Jacob.
Escuche, empezamos con el abuelo, que fue Abraham. Abraham tiene varios hijos, pero los más importantes son Ismael, el hijo de Agar, Isaac, el hijo de Sara, y los hijos de Cetura, que no se mencionan mucho en la palabra, pero Abraham tenía más hijos, ¿verdad? De ahí, de Isaac viene Esaú, que también se le llamado Edom, y Jacob, llamado Israel. Israel, que es el protagonista de estas mujeres extraordinarias, Raquel y Lea. Y después de Jacob, tiene 6 hijos con Lea, que los vamos a mencionar nuevamente: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Pero como por ser mujer no la pusimos ahí. Y de su sierva, porque recuerde, la historia no quedó ahí. Fabi nos comentó que Raquel entregó a su sierva, a Jacob, para darle hijos, y le dio hijos. Pero también Lea le entregó a su sierva Silpa y le dio 2 hijos más a Jacob, que son Gad y Aser. En medio de su rivalidad, tome, venga, yo hago tú también. Era una competencia total entre las hermanas. Tú le diste a tu sierva, pues yo también se la doy. Tú le diste hijos, pues yo también se los quiero dar. Y era así. Ajá. Y los hijos de Raquel fueron José, Benjamín, y de su sierva Bila, que fueron Dan y Neftalí. Y fíjese, de esa hermosa familia, tal vez disfuncional, tal vez complicada, tal vez una familia no tan feliz, en ciertos momentos complicada y difícil, ¿verdad? Vamos a ver qué se aprende, qué legado dejan estas mujeres después de su muerte. Y viene la muerte de Raquel. Para que haya legado debe haber una muerte, ¿cierto? Porque la muerte es como que algo termina, pero el legado vuelve a iniciar otra era, ¿verdad? Otra etapa. Y viene la muerte de Raquel. Vemos en Génesis 35:19 que Raquel muere en el camino a Éfrata. Jacob, después de 20 años, nos dice la palabra, de trabajar en la tierra de su suegro, decide irse a su tierra, ¿sí? Con sus mujeres y sus hijos. Y camino a su tierra, muere Raquel en el parto de Benjamín. Ella estaba embarazada y al dar a luz a Benjamín, ella muere. ¿Sí? Y en Génesis 48:7 vemos aquí cómo Jacob nos cuenta, y dice Jacob: hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Parán, Raquel murió en la tierra de Canaán, pero murió en tierra prometida. Así es, así es. Todavía íbamos en viaje, dice Jacob, y bastante lejos de Éfrate, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí, junto al camino que va a Éfrate. Y mira que la palabra nos hace énfasis aquí en que él es con mucha tristeza, o sea, él la amó de principio a fin. La amó demasiado. Y vemos en Génesis 35:20 que él le hace una columna conmemorativa donde ella murió, le levanta como un monumento, por decirlo así. Sí. Y dice la palabra de Dios en esta traducción, dice, la cual puede verse hasta el día de hoy. Así es. Y ese monumento está todavía, y ahora se volvió un sitio de peregrinaje. Sí. Cuando las personas van. Lugar turístico. Sí, también. entonces ahí cuando ven, dicen, Raquel, la amada de Jacob. Sí. Cierto. Y fíjate, Fabi, tienes razón, tanto la amó así, que su favorito, ¿quién era? José. El hijo amado de Jacob era José. Entonces ahí nos marca claramente, y por eso el conflicto entre hermanos y todo lo que viene en la historia más adelante, todo tiene una raíz. Entonces estamos aprendiendo. Una familia complicada. Muy complicada. Pero fíjate que vemos la muerte de Raquel, triste, porque es en el parto. Pero la Biblia no nos marca de qué manera murió Lea. No nos especifica nada sobre la muerte de Lea. Nada más dice Génesis 49:31. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Ahí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y ahí enterré a Lea. Aquí nos marca que murió primero Lea antes que Jacob, y que la llevó a la tumba donde estaban sepultados sus antepasados. Estaba Abraham, Sara, estaba Isaac, Rebeca, y ahora la
siguiente que estaba por darle sepultura, Lea. Y yo creo que Jacob aquí viene como que a darle honra a su primera esposa. Yo creo que Jacob era un hombre que tenía a Dios muy, muy dentro de él, porque venía por generaciones el amor y la adoración al Señor, ¿verdad? Él había vivido con su padre muchas cosas que lo habían hecho amar a Dios, en medio de sus errores, porque Jacob, acuérdese, por eso le cambian el nombre, porque Jacob era engañador. Ajá. Y el suegro lo engaña y le hace lo mismo, y se repite la historia, el engañador fue engañado, ¿verdad? Entonces yo creo que se le cambia el nombre a Israel porque él aprendió, Dios le había enseñado muchas cosas a pesar de sus errores, de su pecado, de sus fallas, como a nosotros Dios nos enseña mucho, en medio de nuestros errores, de nuestros pecados, Dios nos enseña. Así es que de esto nos enseña que Jacob honró a su primera esposa. Se ganó el respeto, Fanny. Sí. Esto era algo controversial entre mi esposo y yo, porque yo le decía, pues creo que entonces sí la quiso mucho, tal vez hasta la amó. Y dice mi esposo, no, solo se puede amar a una mujer. Y yo, sí, estoy de acuerdo, pero la quiso mucho, porque le dio muchos hijos, la mitad de las tribus, de los patriarcas. Y no creo que fuera obligado. Claro que ¿cierto? no. O sea, algo debía sentir también. Yo también pienso que al principio pues estaban más jóvenes. Exacto. Él se amó a Raquel, pero yo creo también como usted, pastora, que con el tiempo él le tomó cariño. Sí. ¿Cierto? Y Sí. ese respeto que ella pedía también. Exacto. Y aquí se cumple el respeto que ella pedía, aquí se lo da, porque la lleva con sus antepasados. A pesar del monumento de Raquel y de todo lo que la amó y toda la tristeza que tuvo, yo creo que despidió a Lea con honra. Y esto habla muy bien de Jacob, ¿verdad? Haber hecho eso. Entonces, dice, Jacob reconoce que su vida no fue tan buena por la poligamia. Y este es un tema muy bonito, Fabi, muy importante. Yo comentaba con Fabiola y con mi esposo, y así nos la vivimos platicando sobre este tema, escudriñando, de que por qué el Señor, era una de mis cosas que no entiende la mente, por qué Dios permitía la poligamia. O sea, no era Lea ni Raquel, era Silpa y era Bila. Y luego Labán, cuando se despide de Jacob y de ellas que se van a otra tierra a vivir, lo sentencia y le dice, pero prométeme que no vas a tener otra mujer aparte de mis hijas. O sea, ha de haber dicho Labán, pues se va a ir y no me voy a dar cuenta, va a tener más mujeres, porque estaba permitido. A lo mejor no era la voluntad agradable de Dios. No, yo pienso que no. ¿Verdad? No, porque si no, Dios hubiera creado a Adán, Eva, María, Berta, ¿cierto? Pero él solo creó un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, exacto. No les dio más parejas ahí en el huerto. Es cierto, Fabi, esa también es una prueba más. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué? Explícame por qué la poligamia era permitida. Y es cierto, en la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Pasaban las cosas, pero en la perfecta voluntad de Dios es nada más hombre y mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, y serán una sola carne. Así es que... Y usted me platicaba, pastora, cuando Moisés en los 10 mandamientos, ahí lo dice. Ahí lo marca. Más adelante Dios les pone la regla. De que ellos no lo hayan seguido es otra cosa, porque Salomón vuelve y David y todos los demás, pero Dios ya les había marcado: no codiciarás la mujer de tu prójimo. La mujer, no las mujeres. Entonces, hasta ahí en la gramática Dios nos enseña. Pero bueno, ¿cuál es la prueba de que a Dios no le gusta la poligamia? Fíjese la declaración de Jacob. Fíjate, Fabián, Génesis 47:9, dice así la palabra de Dios. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y muy malos. Han sido los días de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Abraham y Isaac vivieron más años que Jacob. Y él, cuando se presenta ante Faraón en Egipto, más adelante viene la historia, léala, sígala escudriñando.
Jacob declara estas palabras: mis días han sido pocos y malos. Hay una versión donde dice, porque mis días han sido pocos y angustiosos. Y en otra dice, pocos y difíciles. O sea, no la tenía fácil. Así es que si algún hombre nos está escuchando, o tu hermana, tienes la oportunidad de compartirle a tu esposo, dile, si es difícil una mujer, imagínate más. ¿Quieres declarar lo de Jacob? Sí, pues sí puedes tener aquí en la tierra, ¿verdad? A lo mejor no te cachan y lo puedes lograr y tienes una o dos, tres mujeres, no sé, no es lo correcto. Jacob llegó a declarar esto: mis días fueron pocos y malos. Pensaría uno que estaba feliz con 4 mujeres, pero no, aquí no lo dice en la palabra. Sufrió mucho, hubo mucha rivalidad. Acuérdese lo que pasó entre los hermanos, cómo se pelearon, cómo vendieron a José. Hubo muchísimas situaciones en una familia muy complicada. Rubén tiene relaciones sexuales con Bilha, una de sus concubinas. O sea que estaba difícil tener y cuidar más de una mujer. Así es que no es recomendable. Así es que aprendemos de esto, que él reconoce que la poligamia no fue buena en su vida, ¿verdad? Así es. Y viene ahora la muerte de Jacob, ¿sí? Jacob entierra a sus 2 esposas primero y él sigue viviendo muchos años más, ¿verdad? Y viene su muerte y también pues su legado que viene también de parte de él. Vamos a leer Génesis 49, 29 al 32 y vemos las instrucciones que él hace antes de morir. Dice Jacob, entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo, en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Manre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón, el hitita, como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara, allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca, y allí enterré a Lea, su primera esposa. Sí. Es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Amén. Mira qué bonito. Pues, la esposa que dice la palabra que fue despreciada, pero terminó enterrada junto a él. Terminó en honra. Eso nos muestra que sí la amaba al final también, ¿verdad? Sí, también. Ajá. Llegó a conquistarle su corazón, su respeto, el cariño. Ajá. Ahora vamos a ver el legado de las 2 mujeres, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué aprendemos prácticamente de ellas? ¿Cuál fue el legado después de su muerte? Muchísimo, porque las 12 tribus es algo muy importante, ¿verdad? Y dice la palabra que la bendición que se le dio y la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob era de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú y yo tenemos bendición de ese linaje. Así es. No somos judíos, no pertenecemos ni a la sangre de Lea ni de Raquel, pero el linaje espiritual, ¿verdad? Y nos alcanzó la bendición. Amén. A todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Fabi, Jacob levantó. Jacob levantó una columna que, bueno, fue lo que vimos ahorita, que él levantó una columna donde Raquel murió, la cual puede verse hasta hoy. Entonces los ancianos... Ajá. Ok. Entonces, es muy importante lo que aprendemos de Raquel, ¿verdad? Cómo su esposo también le dio honra porque la recordó con amor y dejó un legado permanente. Fue una buena esposa, creo que sí, ¿verdad, Fabi? Sí, y yo pienso acá, yo decía, bueno, pues es que ella se murió en el camino, pastora, y dice que todavía faltaba tiempo para llegar, porque si no, yo creo que si hubiera podido, se hubiera llevado y la tierra también. También, tal vez, sí. Queda enterrado con sus 2 esposas también. Ajá, tal vez, pero fíjate qué importante dejó este monumento para recordar a Lea. Yo creo que cuando alguien deja ese legado fue porque dejó huella, marcó huella. Tú y yo tenemos que anhelar eso, marcar una huella importante en la vida de nuestro esposo. ¿Sí? Si tú tienes la bendición de tener a un hombre a tu lado, de tener a un esposo, hay que pues esforzarnos por ser unas mujeres que ellos nos amen, ¿verdad? Amarlos, y que el día que partamos con el Señor y que ya no estemos juntos,
¿verdad? Que ellos nos recuerden. Tal vez no nos van a hacer un monumento, pero nos van a recordar con amor, con cariño, con respeto y con honra. ¿Y Jacob las honró a las dos? A las dos, al final de cuentas, las honró a las dos. En Ruth 4:11, ¿cuál es el otro legado de las dos mujeres hermosas? Hermoso esta palabra. Hermosa. Dice, entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén. Y esta palabra se le da a Ruth, la moabita, que ya vimos su historia. Ruth no era del linaje de Israel, pero se iba a casar con un hombre, ¿verdad?, que venía del linaje de Israel, ¿verdad? Y se le da esta recomendación. Está bien, pero que el Señor, dice, que el Señor te haga que seas una mujer como Raquel y Lea. Y las mencionan a las dos. A las dos, es lo importante. Las menciona a las dos. ¿Qué significa? Que el legado fue muy importante de las dos. Amén. Las dos dejaron y marcaron huella con sus hijos. Tanto los hijos de una como los hijos de la otra marcaron una pauta importante en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y ahora terminamos esto con esta palabra, Fabi. De esta linda historia, de estas mujeres de rivalidad, de estas mujeres que estuvieron en contienda a lo mejor por años. Por años, sí. De que yo tuve un hijo y yo no, y yo tuve otro y tú no, y otro y no, y de que la envidia, que no, que las siervas, y que en medio de toda esta familia complicada se cumplió el propósito eterno. ¿Y quién es el propósito eterno? Nuestro Señor y Salvador Jesús. Y hoy Fabi y yo, al haberles compartido esta hermosa historia, nuestro propósito es de que si ustedes en casa, ¿verdad?, quien nos escucha o quien pueda escuchar esta historia, que conozca que Dios cumple su propósito, que al final de los tiempos nos dio a Jesús para salvación de nuestros pecados, que la vara continúe en su mano, que la autoridad y la majestad son de Él, que en medio de estos tiempos el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte, que nosotros como mujeres de Dios no somos tal vez tan extraordinarias como Raquel y Lea, no somos tal vez tan extraordinarias como Ruth, somos mujeres normales de esta época que tenemos costumbres y cosas diferentes, una colombiana, una mexicana, tenemos muchas cosas diferentes, pero tenemos un mismo sentir, Fanny. Un mismo Señor, igual que tú que estás allá, un mismo Padre, un mismo Espíritu. Y el amor que Dios ha puesto en nosotras, queremos compartirlo contigo. Y si alguien que nos escucha no ha aceptado a Jesús en su corazón, las invitamos para que hagan de Cristo su Señor. Queremos orar para terminar haciendo la invitación de salvación en esta tarde, pidiéndole al Señor que si tú no has abierto tu corazón al Señor, lo hagas en esta tarde, que los vientos de gloria, que los vientos de la gloria del Señor ya los sentimos. Ahorita hablábamos, Fabi, Cristo viene. ¿Tú qué piensas? Sí, ya, pronto. El Señor viene pronto, así es que necesitamos preparar nuestro corazón. Nuestros corazones anhelan estar con el Señor eternamente. Así es que repite conmigo esta oración antes de terminar y damos la honra y la gloria al Señor. Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que necesito tu salvación. Reconozco que tu plan estaba perfecto y que a través de los años, de los cientos y miles de años, tú ya tenías ese perfecto plan a favor de nuestra vida. Que Raquel y Lea fueron mujeres extraordinarias, que en medio de sus pecados y de sus dificultades dieron una generación poderosa de la cual salió nuestro Señor. Que tu plan era perfecto para que ahora conozcamos a Jesús
como nuestro único y suficiente Salvador. Así es que reconocemos que hemos pecado y que necesitamos tu salvación, tu perdón. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Díselo, si tú no has aceptado a Jesús, si estás escuchando estas humildes mujeres que hablan, pon eso en tu corazón y dile al Señor, entra en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Ven y escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu propósito se cumpla eterno en mi vida. Porque así como has salvado a muchos, yo sé que también salvas aún al último pecador que clama a ti. Gracias, Jesús, te amamos y te bendecimos en esta tarde. Y Fabiola y yo estamos felices de haber compartido un poquito de la palabra del Señor con ustedes. Gracias, hermosas hermanas. Vamos a despedirnos con una canción y declara estas palabras de la canción. Que los vientos de gloria del Espíritu Santo ya se sienten, en medio de quédate en casa, en el medio de que no vamos a la iglesia aún, en medio de que ya queremos tener esa comunión unas con las otras, ¿sí? Recuerda que los vientos de gloria de su Espíritu se sienten en todo lugar. Amén. Así es que escuchemos esta hermosa canción, cántala en casa, o si no, ora al Señor ahí en casa. Ese es un buen momento para agradecer a Dios y pedirle que nuestra vida cuente, que nuestra vida sea de bendición y que un día se nos recuerde como mujeres de Dios, mujeres que conquistaron su mundo. Amén. Amén. No te vayas aún, quédate a escuchar esta alabanza con nosotros. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya les puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Seguimos unidas en un solo espíritu y en un mismo sentir. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los siento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae un soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivífanos. Trae aliento, Señor, a todas tus hijas, Padre, que se pueden sentir desanimadas, Señor. Gracias, Padre. Que el soplo de tu Espíritu, Señor, venga, Padre, y llene nuestro corazón y nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo sople en la vida de tus hijas, Señor.
En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que tu Santo Espíritu se mueve en medio de cada hogar y recibe esta palabra. Si te has sentido triste, si te has sentido desanimada, si te has sentido despreciada, sola, recuerda que el Espíritu Santo se mueve en tu casa y que puede ir y llenar tu vida y que puede ir y llenar tu corazón y decirte: aquí estoy. El Señor te recuerda cada día que está a tu lado. Así es que el Espíritu Santo nunca debemos de dejarlo de sentir en nuestras vidas. Que los vientos de gloria, Fabi, permanezcan en sus vidas y en nuestras vidas. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Fabi. Gracias a usted, pastora, por invitarme. Gracias a ustedes por estar ahí, por escuchar este mensaje. Más que venir de nosotras, viene de Dios. Amén. Y recuerden, mujeres, que aunque tengamos vidas complicadas, como lo vimos en estas dos mujeres, aunque te sientas quizás fea como se sentía Lea, menospreciada, deshonrada como se sentía Raquel, siempre hay un propósito detrás de todo. Y hay un legado. Amén. Amén. Y es una bendición poder compartir y escudriñar la palabra ahora de esta manera. Y sigamos aprendiendo y no se pierda la próxima transmisión del sábado. Nos vemos. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Mujeres conquistando su mundo.